Corría el año 2012, y ese verano había planeado tomarme un par de semanas para viajar sola. Buscaba desconectarme un poco de la vida de la ciudad y del trabajo. Alguien me habló de la comarca del Maestrazgo, en Teruel. Un lugar agreste, muy antiguo, perfecto para lo que estaba buscando. Me alojé en un pequeño pueblo llamado Mirambelm, un lugar de murallas y calles empedradas que te transportan a otra época. Una tarde, decidí alejarme un poco más de lo habitual. Crucé el arco de la iglesia y tomé un camino de tierra que se internaba en un valle estrecho. El sol de julio apretaba, pero una brisa constante aliviaba el calor. Caminé durante casi una hora, sin otro propósito que el de perderme en el paisaje. Entonces, pude ver a lo lejos una casona. Se erguía en un pequeño valle, sola, al abrigo de una colina. Era una construcción antigua, señorial, de esas que debieron pertenecer a una familia numerosa en otro tiempo. Tenía 2 plantas, con ventanas de arco en la fachada principal, y una gran puerta de madera carcomida por los años. La piedra, de un color gris amarillento, estaba manchada por la humedad y liquen. El techo de tejas se hundía por una esquina, como si un gigante hubiera apoyado un pie sobre él. Siempre me han atraído las ruinas, los lugares abandonados, así que me acerqué con cautela, sorteando matojos y piedras sueltas. La puerta principal estaba entreabierta, así que la empujé suavemente para poder entrar. La madera gimió de forma lastimera. El interior estaba repleto de sombras. El polvo cubría todas las superficies como una gruesa manta gris. A través de la luz que se filtraba por las grietas del techo, distinguí los contornos de una vida interrumpida. Un sillón de terciopelo deshilachado en un rincón, una mesa de comedor con una pata rota, y en las paredes, papeles pintados que ahora se desprendían en pedazos. No me detuve, seguí caminando sobre el suelo de madera, hasta toparme con una escalera de roble labrada, que reposaba en el centro del gran salón. Empecé a subir con mucho cuidado, probando cada peldaño antes de apoyar todo el peso. Arriba, las habitaciones estaban casi vacías. No había nada que llamara mucho mi atención. Así que después de curiosear un rato, decidí empezar la retirada. No quería que me sorprendiera la noche regresando al pueblo. Fue al bajar de nuevo, al pasar por detrás de la escalera, cuando noté una pequeña puerta de madera oscura, casi oculta entre la penumbra. Era extraño, pero se me había pasado por alto la primera vez que pasé. Al parecer, era el acceso al sótano. Del hueco de debajo de la puerta, salía un olor a encierro y moho. Saqué el móvil del bolsillo y encendí la linterna. El haz de luz penetró en la oscuridad, revelando unos peldaños de piedra, resbaladizos por la humedad. El instinto me decía que no bajara, pero la curiosidad, esa fuerza tan humana y a veces tan estúpida, pudo más. Entonces, agarrándome de la pared, comencé el descenso. El aire se volvió más frío y pesado con cada paso. El sótano era una estancia abovedada, más amplia de lo que esperaba. Las paredes de piedra sostenían viejas estanterías vacías, que seguramente en un pasado estarían abarrotadas de conservas. En el centro, había una gran tinaja de barro rota, con pedazos esparcidos por el suelo de tierra y piedra. La luz de mi teléfono recorrió las paredes y el suelo de tierra apisonada. El lugar estaba lleno de cacharros y trastos viejos y polvorientos. Yo miraba todo pero no me atrevía a tocar nada. Había tanta historia entre esas paredes, que me parecía faltarle el respeto a la familia que vivió allí. Y entonces, mis ojos se toparon con algo. Estaba en un rincón, medio enterrado entre los restos de lo que parecía un saco de yute desintegrado y demás cosas viejas. Cuando me agaché, noté que era un cuaderno. Un libro grueso de tapas duras, forrado en una tela que debió ser granate. La verdad, soy una lectora aficionada y a pesar del respeto, no pude resistirme, así que lo tomé. Las hojas amarillentas y onduladas estaban unidas por un cordón de cuero. Lo abrí con la punta de los dedos, con miedo a que se deshiciera en mis manos. La primera página estaba escrita en tinta oscura, de trazos firmes y ligeramente inclinados, como de alguien que escribía con prisa o con emoción. Decía así: Diario de Amelia Garcés, año 1944.
Doy fe que en estas páginas habita la verdad. Dios se apiade de nuestras almas. Orad por mí y mi familia. Me quedé mirando la fecha, 1944, 70 años atrás. La Guerra Civil Española habría terminado hacía 5, pero el país aún vivía en la posguerra, entre hambre y silencios impuestos. ¿Qué podía haber pasado aquí, en este rincón perdido del maestrazgo, para que una chica escribiera algo así? ¿Qué verdad era esa que habitaba en aquellas páginas? La luz del móvil parpadeó, avisándome de que la batería se agotaba. Miré a mi alrededor, buscando la escalera en la penumbra, cuando sentí un fuerte escalofrío en mi espalda. Pero no era el frío de la piedra, era la sensación fuerte y poderosa de haber profanado algo, de haber desenterrado un secreto que llevaba décadas esperando en silencio. Subí las escaleras casi a tientas, con el diario apretado contra el pecho, como si temiera que alguien o algo fuera a arrebatármelo. Al salir de la casa, el sol de la tarde me cegó por un momento. Esa noche, de vuelta en el hostal de Mirambel, con la luz tenue de la mesilla encendida, me senté en la cama. El diario descansaba sobre mis rodillas. Con infinito cuidado, pasé la primera página y comencé a leer. La letra de Amelia era la de una mujer joven, educada. Hablaba de su vida en Los Hilos, que así llamaban a la casona. Contaba que su padre Rodrigo era un hombre serio y de pocas palabras, que se dedicaba a la ganadería trashumante. Su madre Elvira era una mujer silenciosa, devota, que pasaba las horas en la cocina o en la pequeña capilla que, según decía, existía en un ala de la casa. Amelia tenía un hermano pequeño, Miguel. Entre las páginas, ella contaba: «Hoy ha sido un día largo, papá se fue al amanecer y no volverá hasta la semana que viene. Mamá no ha querido bajar a comer. Dice que le duele la cabeza, pero yo sé que no es eso. Últimamente pasa muchas horas encerrada en su habitación o en la capilla. Miguel dice que la oye hablar sola por las noches. Yo le digo que son imaginaciones suyas, pero anoche yo creí oír algo. Un susurro que me llamaba, venía de la pared del fondo de mi cuarto, la que da al norte. Pensé que sería el viento, pero el viento no llama a nadie por su nombre. De inmediato dejé de leer. Un nudo se había formado en mi estómago. Miré la ventana de mi habitación. Más allá, la noche ocultaba las montañas. El silencio de Mirambel era absoluto, pero en mis oídos aún resonaba el eco de aquel susurro del que hablaba Amelia. Un susurro que, según ella, provenía de la pared de su cuarto. La pared que daba al norte, la del sótano. Pasé gran parte de la noche leyendo, con el corazón en un puño y los dedos helados a pesar del calor del verano. La letra de Amelia, pulcra al principio, se volvía más temblorosa según avanzaban las páginas, como si la misma mano que sujetaba la pluma hubiera comenzado a temblar de miedo. Leí otro fragmento del 26 de marzo de 1944, que decía: «Hoy bajé a la bodega a buscar una botella de vino añejo que papá quería para cenar. Miguel me pidió acompañarme, le gusta jugar entre las tinajas. Mientras yo buscaba la botella, él se quedó quieto de repente. Me dijo que alguien le estaba hablando. Entonces, desde el rincón más oscuro, justo donde la pared de piedra se une con la tierra, pude oír una voz. Era un susurro, no entendí lo que decía, pero Miguel sí. Me miró aterrado y dijo: «Me ha llamado por mi nombre». Pasé varias páginas. La caligrafía se volvía más apretada, más urgente. 2 de abril de 1944. Ya no puedo negarlo, algo vive en nuestro sótano. Puedo sentirlo, mamá lo sabe, es por eso que se encierra en la capilla y reza. Siempre reza, pero sus rezos no son de fe, son de miedo. Anoche la oí gritar dormida. Cuando entré en su habitación, estaba despierta, mirando fijamente la pared. «No le abras», me dijo, sin mirarme, «tratará de engañarte para poder salir. Pero miente, siempre miente». 7 de abril de 1944. Hoy me he atrevido a bajar sola al sótano, con el crucifijo de mi madre entre mis manos. Necesitaba decirle a esa cosa que nos deje en paz, que se marche de nuestro hogar.
Me senté en el último peldaño de la escalera de piedra y esperé. Pasaron minutos, quizá media hora, cuando lo pude oír. No desde el fondo, sino justo dentro de mi cabeza. Era una voz suave, casi un susurro, que decía: «¿Sabéis dónde estoy, Amelia? Ábreme y todo te será dado». Sabía que era esa cosa la que me hablaba. Mis piernas comenzaron a temblar sin control. Entonces grité: «No», y apreté con fuerza el crucifijo. Después de leer todo esto, sentí un escalofrío tan intenso que tuve que dejar el diario de Amelia sobre la mesilla. Me levanté, fui al lavabo y me mojé la cara. Con la mente más clara pensé que quizás todo eso que estaba leyendo era pura fantasía de una joven solitaria, o quizás eso era lo que quería creer. Pero algo, tal vez curiosidad o empatía, me hizo regresar a la habitación y seguir leyendo el diario. Al parecer, esa voz que escuchaban cambió, ahora era áspera y burlona. Le decía a Amelia: «Tu madre lo sabe, sabe quién soy. Pregúntale si de verdad cree que sus rezos me hacen daño». El diario relataba días de angustia creciente. Rodrigo, el padre, ausente la mayor parte del tiempo con el ganado, no creía una sola palabra de todo aquello. Pero Amelia describía cómo su madre envejecía día a día, cómo sus manos temblaban al bendecir la mesa, cómo sus ojos se clavaban en la puerta del sótano al pasar frente a él. Yo seguí leyendo. 20 de abril de 1944. Esta tarde, Miguel bajó al sótano sin decir nada. Cuando lo descubrimos, llevaba casi una hora allí abajo. Mamá lo sacó a rastras, histérica, gritándole que nunca jamás volviera a hacer eso. Miguel no lloraba, de hecho, parecía contento. «Me ha contado un secreto», dijo tranquilo. «Un secreto muy bonito. Dice que si lo dejo salir, me llevará a conocer un lugar donde todos tus deseos se cumplen». Mamá le dio una bofetada, la primera que le recuerdo. Luego se encerró en la capilla y estuvo allí hasta la madrugada. Yo me quedé despierta, oyendo a Miguel dormirse. Después, otra entrada, 15 de mayo de 1944. Esta noche, después de cenar, mamá me llamó a su habitación. Creí que quería rezar el rosario conmigo, como hacía a veces cuando papá no estaba, pero no. Pasé la página con cuidado. Parecía que la madre de Amelia le había contado algo importante. El papel crujió bajo mis dedos rígidos de incertidumbre. Amelia decía: «Mamá me contó que la casona la construyó mi bisabuelo, un hombre que, según ella, hizo pactos que no debía. Era tratante de ganado, como papá, pero en sus viajes a las montañas más profundas, a lugares donde el sol no llega nunca, conoció gente. Gente que vivía en las cuevas, que adoraban a cosas antiguas, cosas que estaban aquí antes de que llegaran los romanos, antes de que llegara siquiera la palabra de Dios. Mamá dice que mi bisabuelo trajo algo en uno de esos viajes. Era un gran cofre negro con grabados en sus lados. Esa gente le dijo que si nunca lo abría, traería prosperidad a su hogar. Pero una vez dentro, el cofre no debería salir jamás de allí. Entonces lo escondió en el sótano. Pero la maldad se sintió desde el primer día, y como prosperidad nunca trajo, mis bisabuelos no podían marcharse de allí, pues no tenían otro lugar donde vivir. Las últimas líneas de esa entrada estaban escritas con una caligrafía temblorosa, casi ilegible. Como si Amelia hubiera escrito mientras lloraba. Ella decía: «Le pregunté a mamá qué era esa cosa. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo: «No lo sé, hija. No tiene nombre, o lo tuvo hace tanto tiempo que ya nadie lo recuerda. Solo sé que no es de este mundo, que no se puede matar, solo contener. Y nos odia, pero no lo podemos sacar de aquí jamás, o nos matará». Aprendimos a convivir con eso por generaciones. El diario de Amelia se adelgazaba. Quedaban pocas páginas y yo temía llegar al final. Temía saber qué pasó con Amelia, con Miguel, con aquella familia maldita. 5 de julio de 1944. He estado pensando, recordando lo que mamá dijo, que no se puede matar, solo contener. ¿Y si pudiéramos contenerlo para siempre? ¿Y si hubiera una manera de sellarlo aquí abajo,
de crear una barrera donde no pueda esparcir su maldad? Hablé con mamá pero no quiso escucharme. Me dijo que había una manera, pero era muy peligrosa, que debía aceptar las cosas como eran y punto. Que lo que podía hacer era orar como ella. No entendía cómo mi madre podía vivir así, sabiendo que una entidad acechaba a su familia, y no hacía nada para cambiar esa situación, siquiera intentarlo. Pero yo no era como ella. Esa noche esperé a que se duerma y tomé su libro sagrado, ese donde anotaba cosas cuando iba a la capilla, ese que nunca dejaba tan siquiera acercarnos. 7 de julio de 1944. Esta madrugada, cuando todos duerman, bajaré al sótano. Saqué información valiosa del libro de mamá. Hay un ritual que puede servir. Dios nos proteja. La página terminaba ahí, y las siguientes estaban en blanco, totalmente en blanco. Rápidamente revisé todo el diario a ver si había anotado algo más, pero no había nada. Me quedé absorta en 1000 pensamientos. Me dolía la cabeza por falta de sueño, así que me obligué a cerrar el diario. La madrugada entraba ya por la ventana, anunciando el amanecer. Apagué la luz y me tumbé, pero casi no pude dormir. A la mañana siguiente, desayuné rápido y decidí volver a la casona. No podía olvidar, no podía dejar de pensar en Amelia, en su familia, en lo que había pasado después. El día era espléndido, el sol abrasador, pero en cuanto crucé el umbral de los hilos, el frío me envolvió como una mortaja. Fui directamente al sótano, con el diario en la mochila y un coraje que en ese momento parecía indestructible. Bajé las escaleras con una linterna potente que había comprado en el pueblo. El haz de luz recorrió el lugar e iluminó las tinajas rotas, los anaqueles vacíos y la tierra del suelo. Y entonces, noté algo en la pared del fondo, la que miraba al norte. Había algo que la noche anterior, con la débil luz del móvil, no había percibido. La pared era toda de piedras y un surco se camuflaba discretamente entre ellas, haciéndolo casi imperceptible. Era una puerta falsa. Presioné y empujé con fuerza, pero no se movía. Busqué por los trastos algo que me ayudara a aflojarla y encontré una especie de palanca. Maniobré con fuerza hasta que al final, conseguí abrirla. Ni bien abrí la puerta, un hedor nauseabundo se me pegó en la cara. Una mezcla de humedad estancada y carne podrida. Di un paso atrás, tapándome la nariz con el cuello de la camiseta, pero la curiosidad pudo más. Enfoqué la linterna hacia el interior. Era una cámara secreta, más pequeña que el sótano principal, de unos 3 metros de ancho por 4 de fondo. Las paredes eran de piedra, la misma roca de la colina sobre la que se asentaba la casa. La linterna tembló en mi mano mientras recorría el lugar. En el centro, casi como un altar, había una formación que no pude explicar. Las piedras del suelo se elevaban ligeramente, formando un círculo imperfecto. Alrededor, incrustadas en la pared a diferentes alturas, vi velas negras consumidas hasta la base, con la cera derretida, ya oscura con el paso del tiempo. Y allí, en un rincón de la pared del fondo, había un cofre. Negro y con grabaciones a los lados. Casi me caigo de espaldas. Mi respiración se volvió superficial y noté que mis piernas se sentían calientes, no respondían. Y entonces, oí un susurro ronco que venía de dentro del cofre. «Has vuelto», dijo, y mi rostro empalideció. «Ahora sabes quién soy, pero hay algo que aún no sabes. Algo que Amelia no escribió». Me tapé los oídos, pero la voz seguía allí, dentro y fuera, como en todas partes. Empecé a hiperventilar y, esa cosa, soltó una risa tan espantosa que sentí que mi corazón se detuvo por unos segundos. Salí de ese sótano como alma que lleva el diablo. Tropecé en las escaleras, me rasguñé las manos contra la piedra, pero no paré hasta estar fuera, bajo el sol cegador. Me senté en una roca, temblando, intentando recuperar el aliento. No recuerdo cómo amaneció aquel día. Recuerdo haber pasado las horas en vela, acurrucada en la cama, con las luces encendidas y las cortinas bien cerradas. Recuerdo haber rezado, yo que nunca rezo. Recuerdo haber prometido que, si lograba olvidar aquella voz, jamás volvería a acercarme a un lugar abandonado.
Decidí que lo mejor que podía hacer para mi paz mental era marcharme. Seguramente esa familia habrá hecho lo mismo en su época, se habrán ido con tanta prisa que hasta el diario de Amelia olvidaron. Bajé a recepción, pedí a la dueña de la casa que me llamara un taxi, y esperé. Cuando llegó, subí con mi mochila y el diario. Pero antes de irme pasé por la Guardia Civil de Cantavieja, el pueblo más grande de la comarca. Algo me empujaba a hacerlo, quizá era la empatía por aquella joven que había dado su vida por su familia. Quizá era la necesidad de saber qué había pasado realmente. Quizá era el miedo, el puro y simple miedo de haberme convertido sin querer en la siguiente página de aquella historia. Tardé un minuto en explicar todo a la gente, en contar lo del diario, lo de la casona, lo de Amelia, evitando contar las cosas que no tenían explicación racional. Era mejor así. El agente me escuchó en silencio. Cuando terminé, hizo una pausa y luego dijo: ¿Dice que el diario es de 1944? Asentí, y él me explicó que eso ya no era competencia de ellos, que tendría que hablar con el juzgado, o con el archivo histórico. Me dijo que no podían desplazar una patrulla porque alguien haya encontrado un diario antiguo, que si quería, podía dejarlo allí y le echarían un vistazo en algún momento. Dejé el diario apoyado en su escritorio junto con mi nombre y número telefónico y me fui. La frustración me quemaba por dentro, pero no había nada más que yo pudiera hacer. Pasaron 3 semanas hasta que volví a saber algo. Estaba en mi piso de Madrid, intentando retomar mi vida, cuando sonó el teléfono. Era un número de Teruel, de la Guardia Civil de Cantavieja. El corazón se me paró. Habla el sargento Jiménez, de la Guardia Civil de Cantavieja. La llamo por lo de los Garcés. ¿Encontraron algo, señor?, pregunté, muy atenta a lo que fuera a decir. Encontramos restos humanos, muy antiguos. Hemos llamado a un equipo de forenses y a un arqueólogo. Parece que eso lleva ahí mucho tiempo. Décadas, o quizá más. En el suelo de la cámara, bajo la tierra, encontramos un medallón, un crucifijo con un nombre grabado, Garcés. No hallamos ningún cofre como el que usted mencionó, pero hemos podido identificar a la familia gracias a los archivos parroquiales de Mirambel. Los Garcés desaparecieron en 1944, se dio por hecho que emigraron, que se fueron a Francia como tantos otros. Pero, ¿y los restos?, susurré, sujetándome de la pared para no caer. Los forenses creen que son de una mujer joven y de un niño de unos 8 años, dijo. Cuando terminamos de hablar, colgué. Me senté en el suelo de mi piso, con la mirada perdida, sintiendo un peso inmenso sobre los hombros. 70 años llevaba Amelia en aquel sótano. 70 años llevaba Miguel. Lo único que me queda es pensar que, con suerte, ahora ellos son libres de esa entidad que los acechó durante tanto tiempo. Al final la Guardia Civil hizo su parte, y los restos fueron encontrados. Todo parece cerrado, archivado. Qué ordenadito queda todo cuando se escribe en un informe, ¿verdad? Lo curioso es que nadie encontró el cofre. Y los cofres no suelen caminar solos, a menos que alguien les haya abierto la puerta correcta. Pero verán que ya nadie va a hacer nada por encontrarlo. Después de todo, si algo que parece peligroso, pero ya no está, es mucho más cómodo fingir que no existe. Si llegaste hasta acá es porque el video te gustó, así que regálame un pulgar arriba y una suscripción. Así juntos podemos crear una comunidad muy activa. Sin más que decir, me retiro.